Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas? César Huerta, de la revista Polemón. Primero, hablar sobre el tema de las fuentes, ¿no? La importancia en el periodismo de las fuentes y de que se revelen las fuentes, que se diga de dónde se extrae la información, porque ya vimos en estos videos que, por ejemplo, en el caso de Loret ya es muy constante, que solamente da información sin decir de dónde viene la fuente, y eso pues lo que lleva es a desinformar, ¿no? Y a engañar a esas audiencias que están buscando precisamente esa información que les dé Loret para reafirmar sus creencias, ¿no? Que eso es lo peligroso de la desinformación. Preguntar la importancia de las fuentes, y en el caso, por ejemplo, pues de Ferriz de Coan, que pues la fuente ya es inventada, ¿no? Ya es la fuente de los deseos o de cualquier otra cosa menos de una situación real, y que sale del contexto actual, como si la DEA, el FBI, todos trabajaran ultra juntos y no hubiera diferencias, no hubiera matices, y todo pues con tal de llevar a esta noticia falsa. Y la segunda, con el tema de la lechuga, preguntarle, consejera, si esto también tiene que ver no solamente con México, sino con el hecho de crear un clima contrario al gobierno de México y específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque como ahí aparece, ese es como el enfoque, ¿no? Estar buscando o pescando este tipo de noticias que aun cuando la propia FDA no dijo explícitamente nunca en estos comunicados el nombre pues de la lechuga, ni confirmó, solamente usaron como fuente a estos medios internacionales que también se equivocaron al final. Si ese es el objetivo, pues buscar desinformar. Y la última, si han considerado crear un manual contra la desinformación para que justo ayude a los ciudadanos pues a estar todavía mucho más informados. Sabemos que espacios como este es el objetivo, pero a lo mejor quizá tener una formación, un libro que circule, algo, un manual donde la gente también pueda identificar cómo combatir estas noticias falsas, y quizá incluso compartir, repartir, para tratar de que no, pues de que la gente no se deje como envenenar por estas noticias. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Creo que sí, una de las reflexiones a los que nos debe llevar este tipo de casos que aquí presentamos es, de entrada, cuál es la responsabilidad de los medios tradicionales, pero también de los propios difusores de información. Primero, respecto a las fuentes. Uno pretendería que si no hay intención de engañar a la audiencia o de engañar al que te escucha, al que recibe el mensaje, pues entonces un mínimo indispensable como responsabilidad ética de todos los medios de difusión de información es asegurarte que la información está verificada, que es cierta, que es verdadera, tocar base para escuchar diferentes fuentes de información, contrastar en todo caso dichos. Pero uno de los fenómenos que estamos viendo que ha sido persistente es que eso no siempre sucede, y lo hemos visto en diferentes casos que hemos presentado aquí. No se verifica la fuente. Y entonces uno es capaz, como vimos el video de Pedro Ferriz, de decir y afirmar, fíjense, o sea, ¿a qué nivel hemos llegado? De subir un video, una publicación y afirmar, la estaba esperando la CIA, gente de del FBI en su hotel. Y luego eso se empieza a difundir, porque el problema no nada más es la persona que lo difunde, sino que eso empieza a tener resonancia en un mecanismo coordinado en donde esa desinformación lo que pretende es permear por diferentes emisores de desinformación. Entonces, claro que hay una responsabilidad ética, periodística, del periodista y del medio de comunicación de confirmar la información que va a difundir, las fuentes, y que se trate de fuentes confiables. Y la gran mayoría de medios deben o tienen códigos de ética. Y en estos códigos de ética establecen con claridad que antes de publicar una información debe de verificarse la fuente. ¿Quién está informando esto? Si esto no sucede, pues la pregunta que debemos hacernos todos es, pues entonces, ¿cuál es la intención? ¿Por qué no se hace ese trabajo elemental por parte del medio, quien difunde la información? ¿Por qué no? Y ahí es cuando cambia en todo caso la intención. Muy probablemente porque de lo que se trata o lo que se intenta es desinformar.
Entonces, no hay una intención de emitir, digamos, información objetiva para que la gente esté informada, sino al contrario, difundir desinformación. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Es parte de una reflexión si debe haber un manual. Yo creo que sí, siempre lo ideal es tener herramientas para que la gente de manera autogestiva incluso pueda empezar a identificar cuando se trata de información falsa. Hay muchos ejemplos, y aquí vamos a presentar, quizá la próxima semana, es más, presentaremos la próxima semana, cuáles son los esfuerzos que han hecho otros países con respecto a la desinformación, porque esto no lo estamos viviendo solo en México, pero en Brasil, por ejemplo, en Europa, ya ha habido varios esfuerzos en diferentes países precisamente para que el ciudadano tenga más herramientas para poder identificar cuando se trata de inteligencia artificial, cuando se trata de información falsa. Entonces, eso yo creo que es parte de lo que hay que seguir avanzando en nuestro país. Adelante, por acá.